En el vasto tapiz de la vida, cada especie tiene su propio lugar, su propia historia. En un estudio interesante realizado por William Stein y colaboradores, denominado Prioridades Globales para Conservar la Historia Evolutiva de Tiburones, Rayas y Quimeras, exploran este intrincado tapiz enfocándose en la distinción evolutiva que nos muestra el tiempo, que ha pasado desde que una especie se separó de su linaje ancestral y comenzó a desarrollar características únicas. Los autores del estudio se adentraron en el mundo de los peces condrictios, un grupo fascinante que incluye tiburones, rayas y quimeras. Estimaron la distinción evolutiva de 1192 de estas especies y realizaron una nueva filogenia molecular que incluye 610 especies. Los condrictios son un grupo de vertebrados acuáticos que pertenecen a la clase Chondrichthyes y que se dividen en dos subclases principales, los elasmobranquios, que incluyen a tiburones y rayas, y los holocéfalos, que incluyen a las quimeras. La diversidad dentro de este grupo es asombrosa. Para profundizar en su comprensión, los investigadores recurrieron a técnicas bioinformáticas para alinear y analizar secuencias de ADN de diferentes especies de condrictios, lo que les permitió comparar las especies a nivel genético. Utilizaron información de fósiles y algoritmos informáticos para realizar una calibración temporal. Este paso crucial les permitió estimar cuándo evolucionaron las diferentes especies de peces condrictios. Además, aplicaron una medida conocida como distinción evolutiva, para identificar especies prioritarias para la conservación, destacando aquellas que representan ramas únicas en el árbol de la vida. También, evaluaron el riesgo de extinción mediante la lista roja de la UICN y utilizaron mapas para identificar áreas importantes para la conservación de condrictios, resaltando aquellas que albergan especies únicas y en riesgo de extinción. La distinción evolutiva promedio es sorprendentemente consistente entre los 4 principales superórdenes dentro de Chondrichthyes, a pesar de su riqueza de especies muy diferentes. Sin embargo, hay variaciones notables entre órdenes. Por ejemplo, las rayas del orden Rajiformes y los tiburones del orden Cacariniformes comprenden numerosas especies con una distinción evolutiva relativamente baja de 17 y 24 millones de años, respectivamente, mientras que los tiburones caballa del orden Lamniformes y los tiburones vaca del orden Exanquiformes contienen pocas especies y tienen una alta distinción evolutiva de 64 y 79 millones de años, respectivamente. Los órdenes lamniformes de los tiburones caballa y rinopristiformes, que incluyen a los peces guitarra, peces cuña y peces sierra, se caracterizan por una distinción evolutiva alta y un alto porcentaje de especies amenazadas, lo que los convierte en potencialmente de gran preocupación para la conservación. La extinción de una sola especie dentro de estos grupos podría resultar en una pérdida significativa de historia evolutiva, es decir, la pérdida de una sola especie de tiburones caballa resultaría en perder 64 millones de años de historia evolutiva y la pérdida de una especie de peces guitarra, cuña o sierra resultaría en perder 37 millones de años de historia evolutiva. Stein y sus colegas también revelan una compleja interacción entre la historia de vida, los rasgos ecológicos y el riesgo de amenaza en los condrictios. Descubrieron que los condrictios con mayor tamaño corporal, distribuciones de poca profundidad y mayor extensión de ocurrencia tienen más probabilidades de verse amenazados. Por lo que, los tiburones de gran tamaño y de amplia distribución como los tiburones caballa y las rayas de gran tamaño y de aguas poco profundas, en particular, los peces guitarra, los peces cuña y los peces sierra, deberían ser una preocupación primordial para la conservación debido a su combinación de alta distinción evolutiva y alta amenaza. Estos hallazgos sugieren que la sobrepesca está poniendo en peligro no solo a un número desproporcionado de especies de este grupo, sino también a una fracción desproporcionada de la historia evolutiva. Es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida en nuestro planeta y de la urgencia de nuestros esfuerzos de conservación. Sin embargo, muchas especies de peces guitarra y peces cuña relacionados carecen de datos suficientes y necesitan urgentemente una evaluación de su estado y una consideración de gestión. Sus hábitats costeros y su distribución geográfica más pequeña significan que la planificación de la conservación y la gestión pesquera a nivel regional y nacional son una prioridad. Los autores identificaron puntos críticos de conservación prioritarios utilizando el grado de congruencia de 3 métricas de biodiversidad diferentes: riqueza de especies, endemismo y riqueza de especies con alta distinción evolutiva. Estos puntos críticos están distribuidos de manera irregular, pero en su mayoría congruentes, en aguas costeras tropicales y subtropicales centradas en la importancia global de 7 países: Australia, China, la provincia china de Taiwán, Japón, Sudáfrica y Mozambique. La combinación de puntos críticos de riqueza amenazada, endémicos y evolutivamente distintos puede servir como foco para los esfuerzos de conservación estratégicos globales y revela una serie de áreas prioritarias de mayor interés para los esfuerzos de conservación nacionales y regionales. Los países prioritarios probablemente tendrán diferentes necesidades de gestión según el diferente estado local de las especies de condrictios en sus jurisdicciones. Así, en este intrincado tapiz de la vida, cada hilo cuenta su propia historia, y es nuestro deber, como custodios de este planeta, asegurarnos de que estas historias continúen contándose para las generaciones futuras. La pérdida de una sola especie es una tragedia. La pérdida de una especie con alta distinción evolutiva es un capítulo de la historia de la vida en la Tierra que se cierra para siempre. Y una vez que se pierde, no puede ser reescrito.